Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a aquellos que van a ver la grabación de esta enseñanza, de este estudio bíblico y discipulado. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles. Les envío un abrazo fraterno. Que Dios les bendiga grandemente y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se dan cita para este tiempo de aprendizaje, este tiempo de estudio. Que Dios les bendiga, mi querida Betty, la familia Hernández Hermosa, nuestro hermano José, familia Flores Reina, nuestra hermana María Valle desde Italia, nuestra hermana Sonia desde Colombia y también nuestra hermana María con su esposo desde los Estados Unidos. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y bienvenidos para este tiempo de aprendizaje. Vamos a orar para iniciar. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, te honramos y te agradecemos. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que realizas. Gracias por la oportunidad que tú nos das para conocer más de ti, para estar delante de ti, de tu presencia, y te pedimos, Padre, guía nuestras vidas, guía nuestra alma, ayúdanos, Señor, con todo este proceso, esta directriz, y que tú mismo seas transformando y guiando nuestras vidas y nuestro ser. Te honramos y te agradecemos y este tiempo de aprendizaje que sea de gran bendición, este tiempo de aprendizaje sea para la honra de tu nombre. Te honramos y ponemos nuestra vida en tus manos, en tu nombre. Amén y amén. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar. Hace 15 días que estuvimos, porque la semana pasada tuvimos nuestro estudio y discipulado, fue más una capacitación, fue más un tiempo de enseñanza sobre educación financiera. Pero hace 15 días habíamos estudiado sobre o habíamos hecho una pequeña exégesis de 2 de Timoteo capítulo 3:16 y dejamos un texto para memorizar. Así que las personas que están presentes en este momento, vamos a ver si pudieron memorizar el texto sagrado. ¿Quién levanta la mano y dice, yo me memoricé Salmo 119, 105? Ahí quiero verles. ¿Quién se anima o a dedocracia para decirles que den el Salmo 119, 105? Tenemos dos, mi hermano Reinaldo y mi hermano José. Mi hermano Reinaldo, ya que levantó la mano primero. Buenas noches, Doc. Buenas noches con todos. Shalom. A Shalom, ver, shalom. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Amén. Mi hermano José, Buenas noches, hermanos, con buenas todos. noches. Saludos a todos. Salmo 109, 119, 5 dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Amén, excelente. Entonces, ahí tenemos lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es esa directriz, es esa parte especial que habíamos visto, pero hay algo en medio de todo ello que nos va a mostrar el texto sagrado, que nos va a indicar tres utilidades básicas de la Biblia, tres utilidades. ¿Sí? La primera, la primera de las utilidades básicas que tiene el texto sagrado, dentro de esto, permítame solo un segundito que aquí me perdí, hice bolas. A ver dónde estoy. Aquí está, ya. Entonces, la primera es, lo usamos como guía para nuestros pasos. Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies.
¿Qué podemos entender también como lámpara a mis pies? ¿Alguien que pueda dar eh, algún comentario en esa línea? ¿Qué puede entender usted en ese ámbito? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Este, bienvenida. Díganos, por favor. me, o sea, yo pienso que lámpara a mis pies es para que hay luz, para no tropezar. Muy bien, hay una luz para que nosotros no eh, tropecemos y caigamos, ¿no? Muy bien, excelente, excelente en ese ámbito. Tenemos levantado la mano mi hermana Sonia. Pues, buenas noches, pastor, e igualmente con todos. Pues cuando hacía la pregunta, pastor, pensaba yo como ejemplo una pista aérea en horas de la noche que tiene que iluminarse todo el camino por Ujú. ambos costados para que el piloto sepa exactamente por dónde debe conducir el aparato que tiene en sus manos. De esa conducción depende la vida no solamente de él, sino de todos los que van dentro de un avión. Entonces, a modo de ilustración y de verlo gráficamente, pues lo pensé así inicialmente. Muy bien, excelente, muchas gracias. Miren que cada uno de nosotros tenemos diferentes aproximaciones y este lámpara a mis pies tiene que ver justamente con lo que ustedes ya han expresado. La palabra de Dios, porque va a ser la afirmación y lumbrera mi camino es tu palabra. La palabra de Dios es netamente esa herramienta que nos permite alumbrar en medio de la obscuridad. Por eso lo segundo es que la Biblia la utilizamos para guiar nuestros pasos, pero también utilizamos como espada para vencer la maldad, ¿sí? Ahora, recordemos un poquito, la maldad, como ya hemos enseñado en los sermones, la maldad no es que solamente esté desde afuera, sino que la maldad, la que más afecta, la que más destruye el alma, es la que está en nuestro corazón. Esa inclinación al mal, el momento que nosotros lo permitimos que se manifieste esa oscuridad, inmediatamente nos contamina y nos destruye. Es por eso que cuando estamos con la palabra de Dios, nos ilumina la palabra de Dios y en ese instante, cuando somos iluminados con la palabra de Dios, podemos nosotros vencer al mal, ¿sí? Entonces ahí tenemos una segunda utilidad. La primera es nuestra guía, nuestro camino para no tropezar. La segunda tiene que ver con una espada para vencer la maldad. Y la tercera eh, esto ya lo habíamos dicho, solamente para revisar Hebreos 2 14 y 15. ¿Qué nos dice? Hebreos 2 14 y 15. ¿Quién lo lee? En cualquier versión, no hay problema. Hebreos 2 14 y 15. La palabra del Señor nos dice así. Así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Ujú. Cuando el texto va a hacer referencia al diablo, en este caso el término diabolos o diabolos en griego, tiene un significado. Dice que nosotros estábamos en las tinieblas, como va a decir en el texto griego, nosotros estuvimos contaminados completamente por la división y la separación, la oscuridad plena. Pero gracias al Mesías, en este caso, gracias a Cristo Jesús o Yeshua HaMashiach en término arameo, tenemos nosotros la luz para ser libres. Entonces, eso es la importancia, esa libertad
que nos da. Por eso lo usamos como esa espada para vencer la maldad. Tercero, lo usamos como una carta para mostrar el amor de Dios. Veamos el libro de Efesios capítulo 6, verso 17. ¿Ya lo tienen? Efesios, ¿qué, pastor? Capítulo 6, si no estoy equivocado, yo le puse mal. En esta versión 6:17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ok. ¿Qué versión está utilizando usted? Nueva traducción viviente. Ah, eso es bueno. Entonces ahí usted, en lugar de, a ver, 6:17. Aquí dice, toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de paz. Ponga su nombre en este versículo. Y dice, Isaías, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la La palabra. palabra de Dios. Cada uno de ustedes puede utilizarlo de esa manera y poner su nombre y decir, Kerly, Betty, Sonia, José, tomen el yelmo de la salvación o el casco de la salvación, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando están pasando momentos difíciles, cuando cada uno de ustedes esté pasando momentos complicados en su vida, en su realidad familiar, etcétera, oiga, inmediatamente usted recuerde esto. La palabra de Dios le ayuda a vencer. Es como ponerse el casco, ponerse la coraza propiamente y la espada, tenerle listo la palabra de Dios para vencer a cualquier situación difícil, complicada o destructiva que pueda venirle a su vida. Así que ahí ya cada uno de ustedes puede ir observando. Y ahí hacerse la pregunta, ¿cómo me ayuda esto a mí? ¿Sí? ¿De qué manera esto me ayuda a entender las utilidades de la palabra de Dios? ¿Le trae esperanza? ¿Le trae tranquilidad a su alma? ¿Qué produce la palabra de Dios en usted? Los que están escribiendo, están tomando nota, haga esa pregunta y ahí puede responder, ¿sí? En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 8, va a decir, el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y usted dirá, Isaías, ¿por qué pones esto? ¿Cuál es la causalidad? Tiene una causalidad. ¿Dónde está esto? Usted dirá en Primera de Juan 3:8, sí, pero ¿en dónde? En la Biblia. Y si la Biblia es palabra de Dios, y si la Biblia tiene que ver con esa parte fundamental para la transformación de nuestras vidas, la Torá, dicho de otra manera que aprendimos, Torá y Tanaj, a un principio, esto nos está diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y de acuerdo al libro de Santiago, el pecado viene o se manifiesta por una causa, por las pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas están por la inclinación al mal. Es decir, que si usted se deja llevar porque no tiene una lámpara a sus pies, porque no tiene una lumbrera a su camino, porque no está utilizando la palabra de verdad para trabajar en su vida, oiga, usted va a seguir practicando el pecado. Se va a manifestar, tarde o temprano se manifiesta todo lo que lleva oculto. El mal se va a manifestar una vez más.
Pero si usted empieza a permitir que la palabra de Dios sea lumbrera su camino, a permitir que empiece todo esto a mostrarle la guía, la instrucción en su vida y usted empieza a utilizar la palabra de Dios para la transformación de su alma, qué hermoso. Usted ya no va a practicar el pecado. Es más, poco a poco, en algunos casos, sepa usted que va a ser tan inmediato que cualquier tipo de vicio que usted tenía o algo que se estaba destruyendo su alma va a ser quitado. Para otros va a ser un proceso, algo progresivo. ¿Por qué? Porque es necesario que su alma pase por ese proceso. Cada alma es diferente. Las almas que estamos aquí presentes en este tiempo, estamos 20 familias representadas, oiga, cada uno de nosotros, nuestras almas, va a actuar de forma diferente. Así que no ataque al otro y decirle, pobrecito, tú tardas en aprender. No. Decir, ¿cómo no entiendes esto? Ey, cuidado, porque cada alma tiene su proceso. Y más adelante va a decir, oh, wow, qué increíble, miren esto. Y va a sorprenderse. Y usted va a decir, y eso yo ya le sabía desde hace tiempo. Pero para esa alma, eso fue ese regalo transformador en la palabra de Dios. Por eso, recuerde, no podemos juzgar a nadie, porque cada alma tiene su proceso. Así que atentos a esa línea. Y usted va a dejar de practicar el pecado porque es hijo de Dios, porque la palabra de Dios le va a ayudar para transformar su vida. ¿Sí? Sí, Isaías, mejor continúe. Ok, voy a continuar. Escuche esto y si puede, memorícelo. Este no es el texto para memorizar, pero si puede, memorice. Dice, procura diligentemente presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procuren con diligencia, amada familia, procuremos con diligencia diariamente, todo el tiempo, presentarnos delante de Dios, ante Elohim. Aunque Elohim es el más fuerte, en algún momento iré explicando esto, es la parte más dura del Eterno, del Todopoderoso, del gran Yo Soy. La parte más benevolente es Yahvé, de donde va a venir el término Yeshua, Jesús también. Oiga, en todo esto, procuremos, usted y yo, procurémonos presentarnos delante de Él. ¿Cómo dice? Sin aprobación. ¿Cómo dice? A ver, leamos. Aprobado. Aprobados. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Hagamos una pausa, como decía José Chema Reynoso. Hagamos una pausa. Familia, si usted tendría que encontrarse en este momento con Dios, con el Todopoderoso, el Eterno, el gran Yo Soy, y Él confronte su vida, escuche bien eso, y Él tenga que confrontar su vida, porque es lo que va a hacer con nosotros. Nuestra alma va a ser confrontada delante del Eterno. ¿Sentirá vergüenza de lo que ha hecho? Es un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que está usando bien, con sabiduría, con entendimiento, la palabra de verdad. Graphois ho agios, la palabra de verdad, dicho en griego. Oiga,
¿Usted está viviendo la palabra de verdad? Qué buena pregunta. Eso es como para confrontarnos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su directriz en medio de todo esto? Esto es un estudio bíblico y discipulado. Estamos aprendiendo. Este espacio hemos abierto justamente para ir reflexionando, razonando, meditando en lo básico, porque a veces ya pensamos que lo hemos logrado, que ya nos hemos superado, que ya estamos en otro nivel. Oiga, y no es así, y no es así, sino que necesitamos reflexionar, necesitamos conocer, comprender si nuestras bases de salvación, nuestras bases de conocimiento del Eterno están fortalecidas o no. ¿Usted diariamente se está presentando delante del Señor como obrero aprobado? Buena pregunta. ¿Usted se está presentando delante del Eterno todos los días y no tiene de qué avergonzarse? Le recomiendo, tenga su libretita en mano, así como yo tengo mi libretita y aquí tengo todos mis apuntes y todo lo demás. Tenga su libretita en mano y escriba, ¿de qué me avergüenzo o qué produce vergüenza de lo que hoy he hecho? Cuando me han visto o cuando nadie me ha visto. Y usted mismo haga su introspección ahora que ya estamos cerca de la noche, para que, dicho de otra manera, Laila, que es la noche, de donde viene el término Lilith, obscuridad o destrucción o muerte, oiga, no le agarren la noche y el mal se manifieste. No estoy diciendo que va a tener pesadillas, que va a venir el cuco, que le va a alar el pie. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros, nuestras almas, nuestro ser integral, el momento que nosotros nos acostamos, depositamos nuestra vida ante el Eterno. Dormimos y nuestra alma está en conexión con lo divino. Por eso dice el texto, meditaré en él de día y de noche. ¿Cómo en la noche usted medita si no puede leer? Bueno, especialmente en la antigüedad, porque no había luz. ¿Por qué el texto dice eso? ¿Por qué? Porque el alma está en conexión en la noche con el Eterno, con Dios, con Elohim. ¿Recuerdan lo que vio Jacob? ¿Fue de día o de noche lo que vio? Puede abrir su micrófono y En la contestar. noche, fue en la noche. Fue en la noche, ¿verdad? Ah, ¿y sabe por qué hubo esa conexión? Porque él se puso a cuentas con el Eterno. Y al despertar en la mañana, ¿qué hizo? Agarró esas piedras que tienen un simbolismo, el mismo término, piedras. La Septuaginta le dice Petros, que utilizó también para referirse a Pedro. Petros, o también significa roca o fundamento. ¿Cuál es el fundamento que vio Jacob en la noche? Su conexión con el Eterno. Oiga, lindo. Nuestra conexión con el Eterno debe ser el fundamento. Así que si usted ha hecho algo de que avergonzarse, póngase a cuentas con Dios. Por eso escriba, escriba. Igual, su diario no creo que le vaya a leer nadie. Si no, póngale llave. Hay hasta unos que le agarran y le ponen una llave, ¿no? Hágalo, pero póngase a cuentas con el Eterno.
De ahí usted puede decir, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Adonai, me haces vivir confiado, me haces vivir en emuná. Oiga, qué increíble, qué hermoso. Eso es vivir la palabra. Así que este texto no es cualquier texto, es una manifestación a nuestras vidas para un cambio transformacional. Continuamos. Ahora vamos a ver otro punto, otra pregunta. ¿Cómo fue escrita la Biblia? La Torá, la Tanaj, dicho de otra manera. ¿Cómo fue escrita? Veamos algunos detalles, ¿ya? Para seguir nuestra parte. Previo a eso, hay un texto para memorizar. Isaías, nuevamente. Sí, yo les dije, cada semana vamos a tener un texto de memorización. Si este discipulado dura 100 años, pues 100 años, cada semana estaremos revisando un texto. ¿Y quién quita? Durante esos 100 años ya le memorizamos toda la Biblia. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Utilizando otra traducción, diríamos, nunca la revelación fue traída por voluntad humana, sino que los hombres que permitieron que la santidad de Dios esté en sus vidas, hablaron siendo cubiertos plenamente por la presencia de Él. Oiga, linda esa otra traducción. Así que hermosa familia, recuerde, memorice, porque nunca la profecía, no importa la versión que usted memorice, no hay ningún problema. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la revelación que viene de parte de Dios no es una voluntad humana. La revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras no es por simple inspiración humana, es porque al Eterno, al Dios Todopoderoso, al gran Yo Soy, y puedo seguir utilizando los diferentes nombres traducidos, a Él se le plació inspirar, mostrar, manifestar desde lo profundo de su ser esa maravilla que Dios tiene para sus almas. Y eso fue escrito. Así que eso para memorizar. Sí, Isaías, ¿ya copiaron? Sí. Pulgar arriba si ya copiaron. Ahí tienen los emojis para poner pulgar arriba. Ya saben cuál es el texto de memorización. Eso, muy bien, mi hermana Sonia. Ya saben cuál es el texto para memorización de esta semana. Gracias a todos los que están poniendo pulgar arriba. Continuamos. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, el verso 1, va a decir algo muy interesante. Vamos a ver Hebreos. Recuerden copiar los textos. Recuerden ir revisando. Y más adelante les ofrezco dar apuntes. No les ofrezco dar todo, porque después se acostumbran y no apuntan, no copian, sino que ya el pastor nos va a dar los apuntes. Oiga, ¿y en qué estudian? Entonces no. Ya más adelante yo les iré entregando, pero ustedes esfuércense un poquito y tomen apuntes en medio de todo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Adonai, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los Nebim, los profetas,
En estos postreros días se ha hablado por el Ben, es decir, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hizo la creación, hizo todo. Oiga, qué increíble este texto. Ahí nos está diciendo que el mismo Mesías permitió que las cosas se dieran. Habló de muchas maneras el Eterno, a través de la creación, Él nos habla, ¿sí? Pero se le plació luego hablar a través de su Hijo, constituyendo heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Entonces, la Biblia es escrita, si usted ve, por acción de quién? De los hombres, de las personas. Hay una acción previa antes de que el ser humano escriba. Es la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Estamos dando los fundamentos de que nosotros utilizamos las Sagradas Escrituras como nuestra base fundamental para que usted sepa cuál es la doctrina de Adat y Dulce Refugio y diga, no sé en qué secta me metí. No, no, no. Es para que usted sepa. Nuestra base y fundamento pleno como doctrina, aunque no me gusta utilizar ese término, es netamente que nosotros tenemos a las Sagradas Escrituras como fundamento de nuestra fe, ¿sí? Para aquellos que puedan decir que Isaías es hereje y que toma cualquier cosa. No, no, no. Las Sagradas Escrituras desde su contexto original, ¿ya? La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1500 a 1600 años, más o menos aproximadamente. Son datos para que usted vaya teniendo conocimiento. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Vida, por más de 40 autores diferentes. Oye, interesante eso. Estamos hablando de casi 1600 años de diferencia de un texto a otro, incluso más, de acuerdo a la arqueología y a los nuevos descubrimientos que se ha hecho, está llegando aproximadamente 2000 años de diferencia, ¿sí? Más de 40 autores se tiene bajo la tradición, pero fuera de la tradición ya en la línea de ciencias bíblicas, se analiza y se estudia y se puede encontrar que hubieron más autores y sus actividades, en la mayoría de estos autores, eran pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y hasta reyes. Así que de todo hay en la viña del Señor. Pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, etcétera, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, tuvieron ese encuentro especial con Dios, se manifestó Dios en sus vidas y ellos pudieron manifestar o mostrar la palabra de Dios para el mundo. Entonces, atentos a eso. A pesar de esta gran diferencia en ocupaciones, tiempos, culturas, contextos, ideologías, porque cada uno se desarrolla en diferentes tiempos, en diferentes lugares, con ideologías que quizás eran distintas, pero a pesar de eso, oiga, es increíble ver que la Torá, la Tanaj o lo que conocemos como Biblia, es sumamente cohesiva y unificada en un propósito y un fondo. A ver, ahí les quiero ver. Yo ya lo dije a un principio, pero quiero ver qué tan atentos hemos estado. No a un principio de hoy, sino cuando empezamos el discipulado. ¿Cuál es el propósito
de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la línea de conexión de todo? ¿Cuál es la línea de conexión? Les escucho. La línea de conexión es Yeshua. Ok, va por ahí, pero nos falta, nos falta. ¿Qué más? Yo tengo, pastor, ¿Qué otra opinión? es encontrar el propósito de nuestras vidas, o sea, para poder saber cómo vivir. Ok, ok, va en esa relación. ¿Quién más da su opinión? ¿Cuál es la línea conectora de Génesis hasta Apocalipsis? El propósito general. ¿Qué nos muestra las Escrituras? La salvación. Ya, muy bien, muy bien. Es la línea de la conexión de la salvación, que ahí involucra lo que dijo nuestra querida Kerly en ese ámbito. Propiamente es considerado la historia de la salvación, ¿sí? El propósito es el relato de la historia de la salvación, cómo Dios se ha manifestado para mostrarnos en su infinito amor, en su benevolencia plena, la historia de la salvación, cómo usted y yo somos salvos. Pero la historia no es solo el pasado, la historia no solo es el presente, sino la historia también se presenta en el futuro. Filosofía profunda es esa parte, ¿no? Entonces ahí revise, reflexione, porque lo que para nosotros es futuro, es decir, dentro de unos 30 minutos, en poco tiempo ya será historia. ¿Me explico? Entonces hay un proceso de la historia de la salvación. Ok, muy bien. Entonces ese es el punto conector en medio de todo esto, la historia de la salvación. Eso es lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. Tan grande es el amor del Eterno que envía a su Ben Elohim, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, para mostrarnos la redención en una plenitud de vida. Oiga, eso es hermoso. Ya llegaremos a ese punto más adelante. ¿Cómo fue escrito la Biblia? Fue escrita en 3 idiomas o lenguas antiguas. El hebreo, una de las lenguas, ¿sí? La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no fue escrito en español, no fue escrito en quichua, no fue escrito en inglés, ni en francés, ni en latín. Oiga, que ese es el problema. Una de las traducciones que nos ha dañado muchísimo es la traducción que hizo San Jerónimo. Quizás tuvo buena intención, pero al no manejar la plenitud en los idiomas bíblicos, hizo que algunos textos no dijeran lo que realmente quiso decir el autor. Tradujo en latín la Vulgata latina y de latín, oiga, van a hacer otra traducción nuevamente al griego, pero ahora del latín. Y de ese latín van a hacer, perdón, de ese griego van a hacer la traducción a lo que se conoce luego como la Biblia del Oso, más adelante la Reina Valera para nosotros. Así que, para meditar y reflexionar, fue escrito en hebreo el Antiguo Testamento, por lo cual usted me va a escuchar hablar muchísimo de eso porque mi línea es ser biblista. Y yo estudio el texto sagrado o intento buscar en lo más profundo del texto. A veces sin acercarme a una traducción al español, sino meterme en los idiomas antiguos. Es mi pasión, es mi vida. Es lo que amo y anhelo. Lo disfruto. Quizás para ustedes digan, este pastor, bueno. Pero para mí, esa es mi pasión.
¿Bien? Y por eso puedo explicar cosas un poquito más profundas del texto sagrado. Continuemos. Entonces, está en hebreo gran parte del Antiguo Testamento. En arameo, también algunas partes. Fragmentos como, oiga, aquí les doy los fragmentos que se encuentran en arameo, pero un arameo caldeo que se llama, que más adelante se va a conocer como el hebreo arameizado, especialmente con Esdras y Nehemías. Fragmentos descritos como Esdras, Daniel, Jeremías, Ezequiel y aún del Génesis están escritos en arameo caldeo. En un arameo o en un hebreo arameizado se cree que está el texto original de Mateo y fragmentos de la mayor parte del Nuevo Testamento. Fragmentos, especialmente de un arameo, el arameo galilaico, utilizado por Yeshua y gran parte de los discípulos. Arameo galilaico, de Galilea, un arameo que era utilizado en ese tiempo. ¿Sí? Y por último, el Nuevo Testamento, las copias de algunos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en su mayoría, especialmente las cartas paulinas, están escritas en griego. Cartas paulinas, libro de Hechos, libro de Lucas, son propiamente en griego porque ellos eran, bueno, ellos manejaban el griego. Apocalipsis, libro de Judas, aunque Judas pensó en hebreo, hablaba arameo, pero escribió en griego. Entonces, por eso es un poquito compleja la traducción del libro de Judas. ¿Ok? Esos son los tres idiomas. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿es que la Biblia fue escrita en español? Y usted le va a decir, no, no. No es así. Su origen es en idiomas hebreo, griego y arameo. ¿Sí? Usted ya tiene la pauta para esto. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Los que más libros escribieron. Veamos quiénes fueron. Moisés, Moshe. Por tradición se dice que él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Torá o Pentateuco. La tradición, ojo. Él fue el autor intelectual de la Torá. Eso nadie lo quita. Y jamás yo voy a quitar eso. Es más, el Talmud describe a Moisés como el autor de la tradición oral del Pentateuco. Los seguidores o los que le acompañaban o amanuenses, escribanos cercanos a Moisés, dicen los eruditos que ellos iban escribiendo. Sin embargo, hay una traducción que se llama la documentación del Pentateuco, y usted puede encontrarlo en internet, que son 4 de las líneas de la documentación para el Pentateuco. Y ahí tenemos escuelas como sacerdotal, yavista, eloísta y deuteronomista. Sacerdotal, yavista, eloísta y deuteronomista, que esto enseñaré en otro momento. ¿Ya? Ahorita solamente vamos detallando. Para el Nuevo Testamento, el que más escribió, igual bajo tradición, se dice que él escribió 14 epístolas, es decir, más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Ya? Tenemos al apóstol Pablo. Shaul de Tarso, conocido también como Shaul Catán en los mundos arameos. Él es el apóstol Pablo. Continuamos. ¿Cuándo se canonizó la Biblia? ¿Qué es canonizar? ¿Sí? Y aquí voy a explicar.
Oiga, el tiempo vuela. Canon, en término griego, era considerado como una vara de medir, ¿sí? Como un metro, un flexómetro para hoy. Entonces, cuando dijeron la canonización, significa que en todo este espacio, por así llamarlo, llamado canon, van a ingresar textos sagrados en todo este espacio. Entonces, lo que entre en este espacio va a ser llamado, por una parte, como Tanakh para el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanakh. Como habíamos visto, el Nuevo Testamento, Brit Hadashah o Pacto de Renovación, ¿sí? Entonces, es lo que ingresa en esto que fue establecido por sacerdotes, establecido el primer canon por Esdras y Nehemías, que fueron los que hicieron la primera traducción y canonización. Luego vamos a tener otra canonización por el año 200, otro en el año 120 antes de Cristo. El más conocido y donde queda los 39 libros va a ser por el año 69 después de Cristo. Ahí se va a realizar un tipo de canonización que duró hasta casi 10 años, ¿sí? Y luego va a avanzar para años posteriores. Aquí les voy a presentar algunos de estos años para ir cerrando. El Antiguo Testamento fue canonizado, dicen algunos, en el siglo II antes de Cristo. Otros establecen siglo IV con Esdras y Nehemías. El Nuevo Testamento entero, como nosotros lo conocemos hoy, se canonizó antes del 375. Estamos hablando más o menos 300 años después de la muerte del Mesías. Ahí se canonizó, es decir, quedó completado el Nuevo Testamento. Y ahí se cierra el canon, ¿sí? Ahí se cerró. Y es la Biblia de los 66 libros que tenemos nosotros, 72 que tiene la Iglesia Católica por los libros apócrifos y deuterocanónicos que fueron establecidos mucho más adelante. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? La Biblia fue impresa. ¿Cuándo se imprimió por primera vez la Biblia? Es decir, pasó de un manuscrito de escribir a mano a una impresora. Fue impreso en 1454 después de Cristo por Johannes Gutenberg, el que inventó justamente la prensa. Él empezó a realizar todo un proceso tipográfico y luego inventa lo que conocemos como la imprenta. Y cáiganse como condorito, la Biblia fue el primer libro impreso. La Biblia fue el primer proyecto de impresión realizado por Johannes Gutenberg. Oiga, qué interesante. Esto está más lindo que tomarme un chocolate con pan. Pero hay una situación puntual. Escuche esto. Apocalipsis 1:3. He aquí vengo pronto. Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta manifestación, de esta profecía, de esta revelación, y guardan, que significa obedecer, que significa repetirlo, significa entrenarse y volverlo a hacer vez tras vez, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Hay que ser muy sabio.
Como dice Apocalipsis, bienaventurado el que guarda y el que obedece la Torá, la palabra de vida, porque eso nos lleva a un nivel de conexión especial con el Eterno. Dudas, preguntas en estos 8 minutos. Hoy termino más puntual que novio feo porque tengo que correr. Tengo un viaje que realizar. Así que no vamos a tener los 15 minutos habituales de preguntas por hoy. Mil disculpas. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Un comentario? ¿Entendieron todo? ¿No me entendieron nada? Mi hermana Sonia. Pastor, preguntas tengo muchas, pero por la falta de tiempo, pues las tendré presentes para la próxima semana. Pero hay una que ha estado rondando mi cabeza desde hace 15 días, cuando, si no le entendí mal, el pastor decía que nosotros éramos quienes habíamos eh, como hecho la división del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo me quedé reflexionando sobre eso y pues digamos que desde el punto de vista racional entiendo que donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Pero ¿cómo entender textos? Espérenme un segundito que por acá lo había encontrado, permítame por favor, en el que Jesús afirma que él no vino a hablar en nombre propio, sino lo que el Padre le ha dicho. Entonces, como si fuera de todas maneras personas diferentes. Esa es mi inquietud de hace 15 días, pastor. Ok, rápidamente, como usted está observando en la pantalla, le respondo. Tenemos la triunidad o las 3 bases fundamentales de la fe dentro de la cristiandad, ¿no? Pero hay algo que difícilmente las personas que no son biblistas conocen, que es el término Elohim. Y el término Elohim que utiliza una Aleph, una Lamed, una Hei, una Yod y una Mem. Son 3, ¿sí? Ya. Aquí tenemos el término Elohim, ¿sí? Ahí está un puntito para darle. Los que están estudiando hebreo conmigo pueden observar que esto es un plural, ¿sí? En el hebreo. Este es un plural dual que se llama. Plural dual. Así se llama en el hebreo. ¿Ok? Es decir, él es la manifestación conocido como amo, dueño, señor. También tiene el sentido de creador. Y la Lamed tiene que ver con trono gobierno. ¿Sí? Sí. Es decir, que esto de aquí, él, que es el nombre de Dios, él, por eso hay textos en los cuales solo aparece el Elohim o el Dios, ¿sí? O bueno, lo utilizan la traducción como Yah también. Él es amo, dueño, señor, creador. La Hei es la parte noble de la restauración. Algún momento voy a explicar eso. Y la pluralidad que es im, ¿sí? Esto es un plural, ¿ya? Plural. Por lo cual, si nosotros decimos Dios, estamos utilizando un término que no es singular, es plural en hebreo. Y eso está en el libro de Génesis hasta Apocalipsis, cuando hace referencia a Dios. Claro, la traducción nos viene Dios, pero el término es plural. Empiezo con esto para entender. Si el término es plural, tampoco esto es un nombre. Es solo un intento, escuche esto, es un intento de intentar revelar lo que los
escribanos, los escritores intentaban comprender de aquella manifestación especial que le dieron el nombre Dios, Elohim. ¿Sí? Ahora, para no marearles mucho a todos, este término Elohim, les voy a poner solo la Elohim, ¿ya? Sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para él. Esta es la divinidad eterna, ¿sí? Le voy a hacer rápido por factor tiempo. Ya explicaré más profundamente cuando hablemos de la triunidad. Y aquí tenemos una manifestación como Abba en hebreo. Y el término Abba significa padre, ¿sí? Pero Af en término hebreo significa amo, dueño, señor de casa. Bet es casa, hogar. Entonces significa el amo, dueño, señor del hogar. Eso significa padre en hebreo, ¿ya? Otra de las manifestaciones es como Ben, ¿sí? Ben, que traducido es hijo, ¿sí? Y es una Bet y una Num, que la Bet significa casa y Num el que gobierna o el que dirige o el que está dando como un mandato, ¿sí? Esa es la Num. Entonces es el que recibe un mandato para ordenar la casa. Y al final tenemos la manifestación desde Hechos en adelante que hace referencia al Ruach, a Kodesh. Kodesh, ¿ya? ¿Qué significa el espíritu de vida o el que da vida o el que hace entender lo que significa la vida? Las razones de existencia, dicho de otra manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Elohim se manifiesta como padre, Elohim se manifiesta como hijo, Elohim se manifiesta como Ruach HaKodesh. Elohim se manifiesta a su manera en tiempos. Aquí están tiempos, 3 tiempos que se llaman. Primer tiempo hace referencia a lo que usted y yo conocemos como la Tanakh. Segundo tiempo es lo que se conoce como Besorá o Evangelio. Y el tercer tiempo es la Brit Hadashah. ¿Sí? Entonces, hay una manifestación en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Pero, ojo, todo lo que yo le estoy diciendo se llama manifestación. El problema es una palabra teológica que se utilizó, el término persona. Y ese es un pensamiento filosófico griego introducido a un pensamiento hebreo. Entonces dijeron, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí hicieron una división. Esto en uno de los concilios que empezaron a hablar acerca de el proceso trinitario. Razón por la cual, cuando yo me expresé, les dije justamente eso. El ser humano le dividió, pero el texto sagrado jamás los divide. ¿Por qué? Vuelvo a explicar ahora ese texto que usted topa, mi querida hermana. Es el mismo Elohim que está diciendo el Hijo, que dice, yo no vine a enseñar lo mío, porque yo también soy parte de Él. Punto. Entonces, Él dice, yo no vengo a enseñarte cosa separada. No soy una persona aparte, no estoy separado, sino que yo soy parte de Él. Me manifesté en Él, de Él, y soy en Él. Algo que para nosotros es difícil entender. No sé si eso
permite comprender un poquito más mis expresiones. Sí, pastor, es eso, ir comprendiendo poco a poco y entendiéndolo en la profundidad y en la esencia en la que debemos entenderlo. Siempre, digamos que un concepto que uno ha tenido equivocado por mucho tiempo, pero que ha hecho parte de su vida, de su creer, pues personalmente necesito tiempo para digerirlo y poderle dar el contexto real de lo que significa. Ujú. Sí, los concilios que se desarrollaron a partir del siglo III, los diferentes concilios, bueno, ya desde el año 79 ya se realizaron concilios, pero los más fuertes fueron después del siglo III, especialmente con Constantino, que él permitió los concilios, en realidad él llamó para que no haya una división que se estaba dando dentro del Imperio Romano. Ahí dijeron, me arreglan esto a como dé lugar. Y esa idea de intentar arreglar para la unidad fue establecido en los concilios siguientes. Entonces dijeron, vamos a buscar la manera de conciliar esto. Y ahí fue cuando empezaron a utilizar mucha filosofía, mucho pensamiento griego en un pensamiento hebreo. Y así nos llegó a nosotros. Nosotros nos llegó más un pensamiento griego que un pensamiento propiamente hebreo del texto sagrado. Continuaremos con este diálogo, hermosa familia. Esto es lindo y hay mucho por explicar, así que todavía no me apedreen. Esperemos más adelante, veamos todo el proceso, tenemos mucho para ir aprendiendo y hay muchas cosas que iré enseñando a medida que vayamos aprendiendo. Les digo esto porque hay cosas que quizás uno puede soltar y en vez de edificar, puede lastimar el alma. Entonces, para evitar esas cosas, vamos paso a paso, de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿sí? Así vamos, paso a paso. Ahorita ya conocemos algo muy interesante que el texto sagrado nos dice manifestación de Dios, como Yahvé, Elohai, Elohim, de ahí viene con la unión de los nombres Yahweh Rafa, Yahweh Shabot, Yahweh Shaddai, etcétera, ¿no? Entonces ahí van las uniones. De ahí aparece Yeshua, que también es un nombre del eterno Yah, Yeshua, ¿sí? Y de ahí viene Ruach HaKodesh, que tiene que ver con la esencia propia. Entonces son todas manifestaciones de Dios en su tiempo, en su espacio y de acuerdo a la necesidad del pueblo para construir la fe y desarrollar la transformación integral de vida. Es hermosísimo esto, pero Paz, necesitamos tiempo. Mi podría querida decir algo. Rosita, Perdón, estoy caminando. Pero, por ejemplo, yo aquí en algún punto de mi vida lo tomé así y me ayudó bastante esto. Como por ejemplo, en la manifestación del Antiguo Testamento se podría decir del Padre. Yo lo veía como un Padre creador, porque creó los cielos y la tierra y todo, ¿no? Y también creó a un pueblo, el pueblo de Israel. En los evangelios habla mucho del Salvador. Entonces, esa manifestación la veía como la salvación. Y por ejemplo, en Hechos y en las cartas habla mucho sobre el Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es el consolador, es la guía. Y por medio de él se desarrolla lo que conocemos como iglesia. Entonces, yo así lo veo, como el Padre, el Creador, el Hijo como el Salvador y el Espíritu Santo como esa guía. Pero llegan a ser, como usted dice, uno mismo, sino que son manifestaciones. O sea, esa por es la mi... necesidad, así es,
Así es, Exacto. porque tenía que manifestarse en su tiempo. Muy bien, hermosa familia. Muchas gracias. Gracias, Rosita, por el comentario. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Que el Eterno sea con ustedes. Amémosle a Dios, pero vivamos la palabra. Y esa palabra, revisándole, estudiando, que nos trae libertad. Una libertad que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Gracias, Papá, por este tiempo. Gracias por este maravilloso momento en el cual tú nos permites estudiar tu palabra, ir profundizando poco a poco en ella, ir conociendo más acerca de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas e ir liberando nuestra alma. A tal punto, Padre, que nosotros podamos ser libres, libres y podamos disfrutar el gozo de la salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Y así como fuimos desafiados hoy a presentarnos como obreros, que no tienen de qué avergonzarse y que estamos usando bien, usando de manera correcta, usando con sabiduría tu palabra de verdad. Bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy se dieron cita y están presentes. Los bendigo en tu nombre, que es sobre todo nombre. Y gracias por ellos. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por lo que están viviendo y por lo que tú harás en sus vidas. Los bendigo, Señor, y sé que tú vas a manifestarte de una manera sobrenatural para con nosotros. Guarda y protege mi camino. Mi viaje es largo. Protégeme durante este tiempo. Y Señor, que tú mismo me ayudes y que tu bendición sea a través de mí para otros en el lugar donde me encuentre. Que tu nombre sea exaltado. A ti te serviré todos los días de mi vida. Te agradezco en tu nombre, mi Dios, y esta noche queda en tus manos nuestras vidas. Amén y amén. Shalom Aleichem, que la paz del Eterno sea con ustedes. Les bendigo, un abrazo y ha Buenas sido un noches a gusto todos. compartir con ustedes. Bendiciones. Shalom, shalom.